The untold story of the Taínos, unveiling Puerto Rico's true history. When we think about the history of Puerto Rico, the name Christopher Columbus often comes up as the so-called discoverer of the island. But let's get one thing straight, Puerto Rico was already alive and thriving long before Columbus set foot on its shores. The true story of Puerto Rico begins with the Taínos, the indigenous people who lived there for centuries, nurturing the land and crafting a rich culture that was as vibrant as the island itself. Columbus didn't discover Puerto Rico, he simply arrived and began a brutal takeover, reshaping an already thriving society with lies and violence. The harsh truth is that Columbus kidnapped the Taínos in their own homeland, stripping them of their freedom and forcing them into hard labor to extract the island's resources. The gold, which was plentiful, became Columbus's obsession. The Taínos were ordered to mine and hand over this wealth, working tirelessly without reward. But the story doesn't end with exploitation. The Taínos endured unimaginable cruelty, as Columbus's forces enslaved and tortured them, leading to a genocide that devastated their population. His men went so far as to force Taíno women into pregnancies, and then, in a horrifying twist, they would take away babies born with lighter skin. This chapter of Puerto Rican history is a painful reminder of the lies woven into colonial narratives. The Taínos weren't just a background to Columbus's story, they were the true founders of Puerto Rican culture, and their legacy deserves to be remembered and honored. The real history is powerful, showing us the strength and resilience of Puerto Rico's indigenous roots that still echo today. The resilience of the Taínos, a legacy of survival amid brutality. Let's get real about history. Christopher Columbus, who did not discover Puerto Rico, he led a brutal campaign to wipe out the Taíno people. His goal was ruthless: erase an entire race through genocide, starvation, forced labor, and violence. Yet despite all this, the Taíno spirit remains unbroken. Today, countless Puerto Ricans proudly carry Taíno DNA, a powerful testament to the resilience of their ancestors who endured the unthinkable. The Taínos faced endless suffering under Columbus and his forces. They were stripped of their homes, robbed of their food, and forced into backbreaking labor. Tortured and mistreated in every way possible, they were coerced into abandoning their beliefs and adopting foreign religions, often under threats of violence. As if that wasn't enough, Columbus's men mixed their bloodlines without consent, trying to dilute Taíno identity through forced racial mixing. Starvation, slavery, and brutality were everyday realities, a calculated attempt to erase the Taíno people from history. But the Taínos' legacy lives on. In the face of this horrifying cruelty, their spirit persisted. Today's Puerto Ricans honor that heritage, carrying forward the courage, culture, and pride of a people who refuse to be forgotten. Columbus might have tried to erase the Taínos, but their resilience endures in every Puerto Rican who carries their blood and spirit. How Puerto Rico became a U.S. territory, a glimpse into the island's complex history. Puerto Rico officially became a U.S. territory in 1898, following the end of the Spanish-American War. Before that, Puerto Rico was under Spanish rule for over 400 years. However, the Treaty of Paris, signed at the close of the war, transferred control of Puerto Rico from Spain to the United States, changing the course of Puerto Rican history forever. While Puerto Rico became part of the U.S., its status as a territory left it in a complicated position. The island's residents became U.S. citizens in 1917 through the Jones-Shafrath Act, but they still don't have the same rights as those living in U.S. states. Puerto Ricans can't vote in presidential elections, and they have limited representation in Congress, with a single non-voting delegate. This unique status has fueled debates about Puerto Rico's future, with ongoing conversations about whether the island should pursue statehood, independence, or maintain its current status. For more than a century, Puerto Ricans have balanced a unique identity, both American citizens and proud Puerto Ricans. This complex relationship with the U.S. influences everything from politics to culture, shaping the vibrant identity of Puerto Rico today. The hidden struggles behind the Puerto Rican flag, a story of censorship and resilience. Most people don't know that there was a time in Puerto Rico when owning or displaying the Puerto Rican flag was illegal. This wasn't centuries ago, it happened in 1948,
under a U.S.-appointed governor who signed the Ley de la Mordeza, or gag law. The law banned not only the Puerto Rican flag but also made it a crime to speak about independence, hold gatherings, or share any materials advocating for Puerto Rican freedom. Breaking these rules came with severe consequences, up to 10 years in prison or costly fines. So, why pass such a law? The gag law was the U.S. government's attempt to silence Puerto Rico's independence movement. The U.S. was cracking down on any voices that called for sovereignty, especially under leaders like Pedro Albizu Campos, who fiercely defended Puerto Rican independence. The goal was simple: squash the movement for self-determination and control any push for independence on the island. In 1957, after years of resistance, the gag law was finally repealed. However, the Puerto Rican flag did not emerge unchanged. Its blue was altered to resemble the color on the U.S. flag. Even in their own homeland, Puerto Ricans faced restrictions on their dignity and identity, forced to navigate laws that marginalized their heritage. Puerto Rico's journey under U.S. rule is filled with challenges. In 1898, after the U.S. declared war on Spain, American forces invaded Puerto Rico, and the Treaty of Paris formally ceded the island to the United States. From there, the Farragut Act of 1900 set up civilian government, and the Jones Act in 1917 granted U.S. citizenship. By 1952, Puerto Rico adopted a constitution, but it remains an unincorporated U.S. territory with limited self-governance, a status that comes with restrictions on their political voice and autonomy. Puerto Ricans have endured generations of struggle, censorship, and limited rights. The resilience they've shown despite these hardships stands as a powerful reminder of their strength, culture, and pride. The unbreakable spirit of Puerto Ricans, a story of strength, love, and resilience. Puerto Ricans have faced countless decades of hardship, yet they stand with unshakable hearts full of love, pride, and dignity. Despite the challenges and struggles thrown at them, their strength shines through. Puerto Ricans have a remarkable way of standing up for everyone's rights, defending justice for others and demanding respect for all, even when that respect isn't always returned. This resilience isn't born from ease, it comes from a history of struggle and a faith too strong to be shaken. Known for their quiet strength and humility, Puerto Ricans have a deep-rooted faith in God that carries them through the toughest times. They are people of heart and perseverance, showing loyalty and compassion even when it's not reciprocated. They may forgive, but they never forget. Their memories hold the stories and lessons of the past, making them wise yet hopeful, strong yet compassionate. Puerto Ricans' resilience is not only an inspiration but a testament to the power of faith, unity, and pride in one's identity. No matter the struggles, they carry their heritage and values proudly, holding on to what makes them unique. They have endured, they have loved, and they will continue to stand strong, reminding the world what true strength looks like. La historia oculta de los taínos, revelando la verdadera historia de Puerto Rico. Cuando pensamos en la historia de Puerto Rico, el nombre de Cristóbal Colón suele aparecer como el supuesto descubridor de la isla. Pero vamos a aclarar una cosa, Puerto Rico ya estaba vivo y floreciendo mucho antes de que Colón pusiera pie en sus costas. La verdadera historia de Puerto Rico comienza con los taínos, el pueblo indígena que vivió allí durante siglos, cuidando la tierra y creando una cultura rica y vibrante como la isla misma. Colón no descubrió a ningún Puerto Rico, simplemente llegó e inició una brutal conquista, alterando una sociedad ya próspera con mentiras y violencia. La cruda realidad es que Colón secuestró a los taínos en su propia tierra, privándolos de su libertad y obligándolos a realizar trabajos forzados para extraer los recursos de la isla. El oro, que era abundante, se convirtió en la obsesión de Colón. Los taínos fueron obligados a extraer y entregar esta riqueza, trabajando sin recompensa. Pero la historia no termina con la explotación. Los taínos soportaron crueldades inimaginables, ya que las fuerzas de Colón los esclavizaron y torturaron, lo que llevó a un genocidio que devastó a su población. Sus hombres llegaron al punto de forzar a las mujeres taínas a embarazos y, en un giro horrendo, se llevaban a los bebés nacidos con piel más clara. Este capítulo de la historia puertorriqueña es un recordatorio doloroso de las mentiras tejidas en las narrativas coloniales. Los taínos no fueron solo un fondo en la historia de Colón, fueron los verdaderos fundadores de la cultura puertorriqueña, y su legado merece ser recordado y honrado.
La historia real es poderosa, mostrándonos la fuerza y la resistencia de las raíces indígenas de Puerto Rico que aún resuenan hoy. La resiliencia de los taínos, un legado de supervivencia ante la brutalidad. Hablemos claro sobre la historia. Cristóbal Colón no solo descubrió Puerto Rico, lideró una brutal campaña para eliminar a los taínos. Su objetivo era despiadado, borrar a toda una raza mediante genocidio, hambre, trabajo forzado y violencia. Sin embargo, a pesar de todo, el espíritu taíno sigue vivo. Hoy en día, muchos puertorriqueños, o boricuas, llevan con orgullo el ADN taíno, un testimonio poderoso de la resistencia de sus antepasados que soportaron lo inimaginable. Los taínos enfrentaron sufrimientos interminables bajo Colón y sus hombres. Fueron despojados de sus hogares, privados de sus alimentos y obligados a realizar trabajos agotadores. Torturados y maltratados de todas las formas posibles, fueron forzados a abandonar sus creencias y adoptar religiones extranjeras, muchas veces bajo amenazas de violencia. Como si eso no fuera suficiente, los hombres de Colón mezclaron sus linajes sin consentimiento, tratando de diluir la identidad taína a través de la mezcla racial forzada. El hambre, la esclavitud y la brutalidad eran realidades diarias, un intento calculado de borrar a los taínos de la historia. Pero el legado de los taínos vive. Ante esta crueldad horrenda, su espíritu persistió. Los puertorriqueños de hoy honran esa herencia, llevando adelante el coraje, la cultura y el orgullo de un pueblo que se negó a ser olvidado. Colón pudo intentar borrar a los taínos, pero su resistencia perdura en cada boricua que lleva su sangre y su espíritu. ¿Cómo Puerto Rico se convirtió en un territorio de Estados Unidos? Un vistazo a la historia compleja de la isla. Puerto Rico se convirtió oficialmente en territorio de Estados Unidos en 1898, tras el final de la Guerra Hispanoamericana. Antes de eso, Puerto Rico estuvo bajo el dominio español durante más de 400 años. Sin embargo, el Tratado de París, firmado al cierre de la guerra, transfirió el control de Puerto Rico de España a Estados Unidos, cambiando el curso de la historia puertorriqueña para siempre. Aunque Puerto Rico pasó a formar parte de Estados Unidos, su estatus de territorio lo dejó en una posición complicada. Los residentes de la isla se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917 gracias a la ley Jones-Shaffer, pero aún no tienen los mismos derechos que aquellos que viven en los estados. Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales y tienen representación limitada en el Congreso, con un solo delegado sin derecho a voto. Este estatus único ha alimentado debates sobre el futuro de Puerto Rico, con conversaciones en curso sobre si la isla debe buscar la estadidad, la independencia o mantener su estatus actual. Durante más de un siglo, los puertorriqueños han equilibrado una identidad única. Son ciudadanos estadounidenses y a la vez orgullosos puertorriqueños. Esta relación compleja con Estados Unidos influye en todo, desde la política hasta la cultura, y da forma a la vibrante identidad de Puerto Rico hoy en día. Las luchas ocultas detrás de la bandera puertorriqueña, una historia de censura y resiliencia. Pocas personas saben que hubo un tiempo en Puerto Rico cuando poseer o mostrar la bandera puertorriqueña era ilegal. Esto no sucedió hace siglos, ocurrió en 1948, bajo un gobernador nombrado por los Estados Unidos, quien firmó la Ley de la Mordaza. Esta ley no solo prohibía la bandera puertorriqueña, sino que también criminalizaba hablar de independencia, celebrar reuniones o distribuir materiales en favor de la libertad de Puerto Rico. Las consecuencias por violar la ley eran severas, hasta 10 años de prisión o fuertes multas. ¿Por qué aprobar una ley así? La Ley de la Mordaza fue un intento del gobierno de Estados Unidos para silenciar el movimiento de independencia en Puerto Rico. En ese momento, los Estados Unidos reprimían cualquier voz que pidiera soberanía, especialmente bajo líderes como Pedro Albizu Campos, quien defendía con pasión la independencia puertorriqueña. El objetivo era claro, aplastar el movimiento por la autodeterminación y controlar cualquier empuje hacia la independencia en la isla. En 1957, después de años de resistencia, la Ley de la Mordaza fue derogada. Sin embargo, la bandera puertorriqueña no salió ilesa. El azul fue cambiado para asemejarse al de la bandera de Estados Unidos. Incluso en su propia tierra, los puertorriqueños enfrentaron restricciones a su dignidad e identidad, obligados a navegar bajo leyes que marginaban su herencia. La historia de Puerto Rico bajo el dominio estadounidense está llena de desafíos. En 1898, después de que Estados Unidos declarara la guerra a España, las fuerzas estadounidenses invadieron Puerto Rico, y el Tratado de París cedió formalmente la isla a los Estados Unidos. A partir de allí,
La Ley Foraker de 1900 estableció un gobierno civil, y la Ley Jones en 1917 otorgó la ciudadanía estadounidense. Para 1952, Puerto Rico adoptó una constitución, pero sigue siendo un territorio no incorporado con autogobierno limitado, un estatus que restringe su voz y autonomía política. Los puertorriqueños han soportado generaciones de luchas, censura y derechos limitados. La resiliencia que han demostrado a pesar de estas dificultades es un recordatorio poderoso de su fuerza, cultura y orgullo. El espíritu inquebrantable de los puertorriqueños, una historia de fortaleza, amor y resiliencia. Los puertorriqueños han enfrentado décadas de dificultades, pero se mantienen con corazones inquebrantables, llenos de amor, orgullo y dignidad. A pesar de los desafíos y luchas que han enfrentado, su fuerza resplandece. Los puertorriqueños tienen una forma admirable de defender los derechos de todos, luchan por la justicia y exigen respeto para todos, incluso cuando ese respeto no siempre es correspondido. Esta resiliencia no nace de la facilidad, proviene de una historia de lucha y de una fe tan fuerte que nada la puede sacudir. Conocidos por su fuerza silenciosa y humildad, los puertorriqueños tienen una fe profunda en Dios que los sostiene en los momentos más difíciles. Son personas de corazón y perseverancia, mostrando lealtad y compasión incluso cuando no se les devuelve. Pueden perdonar, pero nunca olvidan. Sus recuerdos contienen las historias y lecciones del pasado, lo que los hace sabios pero esperanzados, fuertes pero compasivos. La resiliencia de los puertorriqueños no solo es una inspiración, sino un testimonio del poder de la fe, la unidad y el orgullo en la identidad propia. No importa las dificultades, llevan su herencia y valores con orgullo, aferrándose a lo que los hace únicos. Han soportado, han amado y seguirán siendo fuertes, recordándole al mundo lo que realmente significa la verdadera fortaleza.